Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Hoy es 28 de marzo del 2022. Soy Carmen Enita Acevedo y en esta hora, a las 8:10 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Hoy es un día de mucha historia para Bonita Radio, de mucha historia que hemos consumido desde que comenzamos la semana pasada a tratar de investigar qué es lo que se cocinó, qué fue lo que se cocinó, qué es lo que se cocina hoy con relación a la destrucción del mangle en medio de las reservas Jobos, sector Las Mareas, camino al Indio, en Salinas. Es mucho, toca a mucha gente, 40 años, por lo menos después que un juez del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico se expresara. Agencias federales que miraron para el lado, no sabemos, vamos a tratar de investigar hoy a ver si alguien nos contesta, por ejemplo, en la EPA, en la NOAA, lo que ha pasado con las agencias federales y el Departamento de Recursos Naturales, a pesar de que los empleados, los vigilantes, mucha de la gente que hace trabajo científico y que en efecto proponen la misión fundamental del Departamento de Recursos Naturales, que es vigilar por lo que allí ocurre como agencia, porque no se destruyan los bienes de dominio público, recursos naturales, han hecho su trabajo versus los administradores y aquellos nombrados por los partidos políticos. Vamos a llegar hasta la época de la colonización y conquista, 1866 cuando era España, 1898 cuando invadió Estados Unidos a Puerto Rico. Hasta allá un poco, porque básicamente esa historia más profunda se la vamos a colocar en nuestra página web cuando hagamos y produzcamos hoy la historia, que créanme que es bien interesante, que toca gente como hasta el papá de Benicio del Toro, nada más voy a decir. Vamos a eso y vamos a pasar por dos temas que nos parecen importantes, pero básicamente el programa va a ser de todo lo que hemos descubierto con documentos, etcétera, sobre lo que ha ocurrido en el sector Las Mareas, camino el Indio. Vamos a pasar por el tema del gobernador de Puerto Rico, diciendo que esos son temas de las redes, cuestiones de las redes, de que un narco lo recibió en su casa y le dio unos chavitos para la campaña del 2020. Y obviamente lo bien que hace su trabajo Cani García desde el arte, siendo creativa y estableciendo la denuncia, sobre todo con dos temas fundamentales: lo que pasa en Puerto Rico cuando la gente se quiere retirar y el beneficio, poder amplio y prioridad que debe ser el servicio esencial de la educación a través de la Universidad de Puerto Rico. Sobre esos tres temas, sobre todo vayan siempre a las plataformas de Bonita Radio, allí encuentran el multimedio preciso con relación a estos temas. En la página bonitaradio.net van a encontrar la historia sobre el asunto de la investigación de las mareas, etcétera. También vayan a todas nuestras plataformas, Twitter, etcétera, Instagram, siempre hay buenas fotos y buenos comentarios.
Y como siempre les pedimos que donen a Bonitas Radio a través de bonitasradio.net y también a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI. Gracias por estar, por ahí está todo el mundo. Buenos días, Edgar García. Una bomba este programa, dice Norma Rodríguez. Tú lo dices y no lo sabes. Gracias, Ilka. También está por ahí Robert Baldwin, como siempre. Compartan. Por ahí está Peregrina Marien. Buena semana para ti también, Peregrina. Esta semana pinta rosa. Yo no sé si es que los federales se van a acercar para tratar de paliar eso de que no hicieron nada con las mareas, a pesar de que llevamos por lo menos más de 100 años que esto es una crisis allí en Salinas. Pero vamos a empezar con el gobernador del 32% y su planteamiento, lo que le dijera a una colega periodista de las noticias, televisión, cuando le preguntaron por lo que el colega Miguel Díaz trajo puntualmente, de que fue un narco, en este caso el narco Javier Jaime Serrano Cardona, convicto en 2 ocasiones por narcotráfico, importación de cocaína, importación de heroína y una primera de tráfico de marihuana. Le dijo a la compañera que eso eran cuentos de las redes. Esto fue el viernes en una conferencia de prensa donde la compañera aprovechó y le hizo la pregunta al gobernador. Que eso son cosas que la gente dice en las redes, pero no necesariamente son verdad. El problema que tiene el gobernador del 32%, Pedro Pierluisi Urrutia, es que nosotros habíamos traído aquí lo que Javier Jaime Serrano Cardona le da al Partido Nuevo Progresista, entre otros a Jordi Navarro, a Tomás Rivera Chats. Y no habíamos encontrado, en efecto, que le había dado dinero a él oportunamente en ese mismo día en que el compañero Miguel Díaz establece que hizo un fundraising, una actividad de recaudación de fondos en su casa en Dorado Beach East en octubre del 2020, a pocos días de las elecciones. Porque es importante establecer que el gobernador una vez más le mintió a los periodistas cuando contestó una pregunta. Porque ahí está la evidencia, gobernador. El compañero Miguel Díaz no necesariamente lo trajo el periodismo cuando insistimos y el compañero nos dio el pie forzado para investigar lo que él tenía exclusivo cuando lo trajo por voz de diferentes fuentes que establecieron que estuvieron allí en ese fundraising. Ese es el problema, gobernador, que hay gente que va a los fundraising que todavía tiene, ¿verdad? Una posición clara de que hay que decir la verdad. Ahí está. Y le pido a nuestra directora técnica que coloque la imagen de ese dinero que le dio el narco a Pedro Pierluisi cuando le hizo esta actividad de recaudación de fondos que hemos dicho en otras ocasiones la semana pasada hace 3 semanas cuando hablamos del narcoapicultor. Y ahora... y ahí está la evidencia de lo que le dio en dinero. La imagen de lo que le dio en dinero al gobernador Jaime Serrano Cardona. Porque cuando hablamos del narcoapicultor dijimos claramente que el gobernador había enviado una comunicación estableciendo que iba a haber esa actividad en Fortaleza con el narcoapicultor. Después terminó siendo aquel narcotraficante acusado en Canadá por crímenes violentos relacionados a su actividad de narcotráfico, el más buscado. Y en esta segunda ocasión, y esto fue el 6 de agosto y el 9 de septiembre, que le dio dinero Serrano Cardona, el gobernador niega algo que está incluido en los registros del Contralor Electoral. Me parece que ningunear el periodismo, gobernador, no solamente le hace un servicio flaco a su proyecto de comunicación, si es que tienen alguno desde la fortaleza, sino que le llama la atención al país de qué es lo que usted quiere tapar, qué es lo que usted quiere ocultar. El periodismo hace un trabajo desde las diferentes líneas donde se encuentra hoy reproduciendo contenido e información
porque el país tiene derecho a saber. Ningunear el proyecto periodístico de cualquier colega periodista que haga su trabajo, que está haciendo un trabajo en beneficio de sus audiencias, en beneficio del país. Me parece que más que hablar del periodismo que está haciendo su trabajo, habla muy mal de la fortaleza y de su proyecto de gobernación. Dicho eso, yo creo que la buena noticia que tenemos hoy es que Cani García, una vez más, utiliza el escenario, utiliza su esfuerzo creativo, lo que sabe hacer y a lo que entiende se ha dedicado porque tiene todos los galones para hacerlo. Utilizó el escenario este fin de semana del Choliseo Roberto Clemente, del Choliseo José Miguel Agrelot, para hablar de lo que es un servicio esencial y que sin Universidad de Puerto Rico no hay país. Sin UPR no hay país. Me parece que Cani una vez más se merece todo el aplauso del país, de donde quiera que se encuentren. Por ahí está nuestra diáspora que siempre está pendiente a lo que ocurre en Puerto Rico. Y yo creo que es importantísimo llamar la atención que en Puerto Rico, donde quiera que se encuentre un puertorriqueño, lo tiene claro. La Universidad de Puerto Rico es un bien esencial para el desarrollo de nuestro futuro. Gracias, Cani, por eso. Mariel Gorbea Berrocal está por ahí. Feliz semana. Carmen Negrón también está por ahí. Sandra García dice compartido. Albert Vázquez igualmente. Esta gente recibe donativos mafiosos. Se retratan con ellos como si fueran la última soda del desierto y luego lo niegan, hablando de evidencia. Ahí está la evidencia, pero el gobernador insiste en que no. Un trabajo que los periodistas serios tienen que ir a los tribunales para que el gobierno entregue documentos. Así es. Cani es muy vocal. Así es. Yani Moreno. Mildred García también está por ahí. Y con relación a eso quizás vamos a empezar por ahí rompiendo el caso que hemos investigado en las últimas 72 horas. Y nos parece más importante decir de plano, los documentos hablan por sí solos. Una quisiera hablar con mucha gente que le pueda reproducir la historia oral de lo que pasaba en Puerto Rico allá para los años 80, cuando el sector Las Mareas ya venía siendo intervenido por especuladores para quedarse con un bien de dominio público, pero sobre todo con una reserva que si hay gente a quien le hace bien que esa reserva se mantenga y haga su trabajo natural, como lo hacen los mangles con las cuencas de los cuerpos de agua, etcétera, de lo que hacen para darle comida, alimento a la vida marina que allí se reproduce, etcétera. Es a los mismos salinenses, es a la misma gente de Salinas que empezó a especular en este espacio hermoso que ustedes lo han visto en diferentes imágenes. Vamos a empezar porque supuestamente cuando Mariana Nogales Molinelli empezó el jueves pasado a decir que esto era una crisis real y que ya tenía investigaciones que apuntaban a que allí se habían quedado ciertos grupos de personas con el sector Las Mareas y estaban destruyendo el hábitat natural. Rafael Machargo recibió inmediatamente una comunicación de parte de la Cámara de Representantes, específicamente el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, diciendo que tenían que entregar un documento al 31 de marzo y recordándole un documento para solicitar copia certificada del expediente sobre la investigación e intervención, si alguna, realizada por la agencia ante las denuncias públicas de posibles violaciones ambientales en la reserva estuarina y de investigación en Bahía Jobos. En esa carta le dice, tiene hasta el 31 de marzo y le recuerdo que cualquier obstrucción, impedimento, demora sin justa causa del trabajo de la Comisión de Recursos Naturales tendrá a cargo la investigación, podría culminar en los tribunales. Esto habla de documentos, esto habla de expedientes. Ese expediente, ¿qué tiene que contener? Si han hecho investigación o no han hecho investigación en el Departamento de Recursos Naturales
relacionado con lo que ocurre allí, tan lejos como desde los años 70. Esos documentos hablarían por sí solos. Yo estoy segura que allí había gente, y gente que todavía existe en el Departamento de Recursos Naturales, que hicieron su trabajo, los vigilantes, los investigadores, los científicos. Allí en la bahía estuarina de Jobos hay titularidad en parte del Departamento de Recursos Naturales. Eso es un asunto legal que tiene sus consecuencias en la investigación. Es posible. Pero nosotros queremos establecer de plano que todo lo que tenemos y lo que nos habló profundamente de lo que pasa en esa bahía estuarina de Jobos, camino El Indio, sector Las Mareas en Salinas, son esos documentos que pueden ser tan lejanos como escrituras, como mensuras de los años 70, pero tan lejanos como de los 1900. ¿Por qué? No olvidemos, y esto es fundamental mirarlo, esto, las mareas, playitas, los mogotes, todo está constituido en un área que se pensó cuando los españoles colonizaron a Puerto Rico, que era un área como el de Aguirre, propicia para la siembra de caña. Miren y no se olviden del asunto de la siembra de la caña. Ahí está Aguirre, al ladito. Claro, esta área donde ubica la reserva no era posible definitivamente sembrar caña. Imposible. Así es que estos terrenos, que muy bien pueden haber sido en principio comprados, traspasados por la corona española, más tarde por los gringos, para aquellas corporaciones que se asentaron en Puerto Rico para desarrollar la caña, fueron soltándose a otras corporaciones. Oiga, todo esto es voz del registro de la propiedad. Todo esto es voz del análisis de documentos que así lo establecen. Cuando empezamos a mirar estos documentos, venimos de allá, les dije que iba a ser bien específica con relaciones a las épocas más recientes, porque créanme que ahí hay carne, pero ni botándola. Toda la historia del siglo XIX, principios del XX, la vamos a dejar para el escrito que estamos haciendo. Pero cuando llegamos a los años 70, gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló. En la época de los 60, de los 70, específicamente del 72 al 76 fue Rafael Hernández Colón, del 77 al 80 fue Carlos Romero Barceló. En el momento en que este personaje, del cual no tenemos imagen porque no hemos encontrado una sola imagen, que se llamó Guillermo Godró Marrero, abogado, esposo de Josefa Veguilla, empezó a detectar la posible compra de esa finca. Hay quizás un evento que explotó todo esto. Y hay una imagen, y le pido a nuestra directora técnica, que es una imagen que sacamos también de parte de los documentos que Guillermo Marrero colocó en un pleito porque las autoridades le cuestionaron en el 1981, el gobierno de Estados Unidos, sobre todo, el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, que tiene injerencia en todo esto. Vamos a hablar de las agencias federales que tienen injerencia en esto, y el cuerpo de ingenieros que inició un pleito en el 1980 es uno de los que tiene injerencia en todo esto. En esa década del 70, Guillermo Godró Marrero se percata que es de allí, del sector La Playita, toda la vida vivió allí hasta el 2006 que murió. Ya mismo vamos a los extremos de cómo murió. Ahí está la imagen de Verónica, por favor, de una muestra que habla, un dibujo, que habla en parte de el general location de las mareas. Vamos a eso para que más o menos vean de qué manera
Guillermo Godreau entendió que había una posibilidad de hacer algo ahí, precisamente frente a la playa. Esta persona, abogado reconocido en el pueblo de Salinas, se idea hacer con esa finca que compró lo que se conoce como compra por bienes indivisos. Y es aparcelar unos espacios en esa finca sin segregar. ¿Por qué? Porque es que Guillermo no tenía título para segregar nada. No tenía la capacidad. Esto estamos hablando de 1976, 1977. Carlos Romero Barceló en el poder. Soltero Harrington. Fred Soltero Harrington. Increíble cómo llegamos atrás. Fred Soltero Harrington, secretario del Departamento de Recursos Naturales. Fred Soltero Harrington, ¿cómo olvidarlo? Cuando dice Eneida Soto que los Godreau siempre han sido de poder en Salinas desde Tarsilo Godreau Ramos, que fue alcalde de Salinas cuando yo era niña. ¡Wow, Eneida! Pues ahora vamos a hablar de muchos Godreau, de dos Godreau por lo menos. Esta persona, cuando va a vender la participación a través de esa figura del bien indiviso, lo que hace es pues establecer unos límites. Bueno, pues 500 metros, 600 metros. Yo quiero que ustedes estén claros que aquí se vendió a partir de los años 70 entre 5,000. Hay gente que pagó hasta $200,000 por pedazos de tierra en esa área reserva de la bahía estuarina de Jobos. Todo en ese litoral del Camino del Indio, porque eso es lo que da a la playa. Todo estaba forrado de mangle. Ahí están las imágenes. Rellenaron a partir de los años 70. Rellenaron. Habían todavía, quizás hasta principios de los años 90, 95, mucho espacio de mangle. Pero a partir del 2013 empezaron a quemar mangle y fue en el 2015, no olvidemos que hay, por lo menos en ese expediente, que ya conocemos en parte, ya lo conocerá la legislatura de Puerto Rico por el expediente mismo, ya lo conoce por el periodismo y el trabajo que se ha hecho hacia afuera y el trabajo que ha hecho Mariana Nogales Molinelli investigando. A partir del 2015, cuando se detecta a estas 4 personas, un John Doe, entre ellos Guillermo Godreau Veguilla, hijo de Guillermo Godreau Marrero, que están construyendo allí y están quemando mangle, pero están sobre todo, además de la destrucción del mangle, sembrando arena y rellenando. Es a partir de ese momento donde eso se disparó. La construcción, oigan bien, la construcción de casas, que lo menos que tienen algunas es piscina. Ahí están las imágenes y vamos a pasar este programa viendo las imágenes desde arriba y sobre todo el video que la compañera Débora Martorell sacó la semana pasada, que es el video que establece el antes y el después en términos del satélite, de cómo el satélite lo ve. La imagen de la izquierda 2014, la imagen de la derecha 2021. Fíjense que ese es el litoral, ahí estaba el mangle, destruyeron Guillermo Godreau Marrero y más tarde en el 2015 se identifica a su hijo. ¿Qué pasó entre esa búsqueda o ese pedido de Guillermo Godreau Marrero de titularidad y la posibilidad de seguir vendiendo, que siguió vendiendo? Hay 44 ventas, de las cuales se establece que posiblemente 22 están en el área de la reserva, ilegalmente en el área de la reserva. Es importante los límites, porque
Cuando esperemos, si es que el Departamento de Recursos Naturales, la NOAA, Fish and Wildlife, el Cuerpo de Ingenieros, la EPA, que comparte hoy aquella secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Carmen Guerrero, que identificó en el 2015, gracias al trabajo de campo de sus investigadores allí en la bahía estuarina Jobos, que se estaba destruyendo el hábitat natural de esa bahía. Al día de hoy, después del 2015, EPA no ha dicho ni esta boca es mía. Esas son las agencias con jurisdicción, Cuerpo de Ingenieros. Y si me están escuchando, pueden llamar, comunicarse conmigo a través de carmenenit@bonitasradio.net. Y la doctora Carmen Guerrero sabe que se puede comunicar conmigo directamente y me dice por qué la EPA nunca ha hecho nada después de esto. Y ahora vamos a lo más interesante que se descubre en toda esta búsqueda. Cuando Guillermo Godró Marrero empezó asertivamente a vender, el Cuerpo de Ingenieros fue en su contra porque era el tenedor de esa finca y estaba vendiendo esas particiones o participaciones indivisos. Y le radicó un pleito, un interdicto, para que cesara y desistiera de esa actividad en esa reserva en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico. El juez lo era en aquel momento el juez presidente Hernán Pesquera. Oiga, es que no se escapa nada, ni siquiera porque no había internet. Todo, mire, aquí. Yo no me he tenido que mover de aquí de Bonita Radio para hacer todo esto. Cuando Hernán Pesquera ve este caso, emite por un acuerdo de consentimiento un interdicto permanente en diciembre del 1979. No está claro si es en mayo o en diciembre del 79. Yo decía que mientras en la Universidad de Puerto Rico en el 1981 lo menos que había era una huelga porque nos querían elevar el costo de la matrícula de 5 a 15. Como en efecto pasó, pero el estudiantado siempre era, en aquel momento en que se convirtió en presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en aquel momento en que Carlos Romero Barceló volvió a ganar en el medio de lo que es una de las primeras elecciones electorales en Puerto Rico cuestionadas, porque se fue la luz, estaba perdiendo, y cuando vino la luz estaba ganando. Y ganó, de hecho, Carlos Romero Barceló. En ese contexto, Guillermo Godró Marrero se enfrenta al primer caso legal. Cuando el Cuerpo de Ingenieros le cuestiona por qué está en esas particiones y participaciones indivisos. Y le ordena, a través de ese consejo, de ese consentimiento, y ahí está el documento de el Tribunal de Estados Unidos en aquel momento, que establece que esas partes coligen en reforestar el área y aquellas cosas que hubieran dañado, que tenían que mitigar los daños causados por razón de que habían empezado construcciones en el área. Oiga, estamos hablando de hace 41 años. 41 años, 1981. En ese momento, me parece, en este momento yo creo que hay que establecer claramente de ese documento legal que le lista las posibilidades y lo que tienen que hacer. Que el tribunal envía a cada uno de aquellos que cometieron, participaron, ya tenían compra de esas participaciones en esa finca de Godró Marrero. Y esta es la opinión del juez del caso 77173. Hernán Pesquera, juez presidente. Un juez nombrado en aquel momento
en el 1972 por Richard Nixon, imagínense, no será PNP el muchacho. Y explica específicamente, fíjense, la ley Federal Water Pollution Control Act de 1972. Ustedes me dirán si no tiene jurisdicción la EPA. Le mencionaron desde el 81 la ley que habilitaba las posibles violaciones. Ahí está. Y en ese documento se establece claramente que después de una vista el 12 de junio se llegó a un acuerdo y se planteó todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenían que hacer las partes para corregir lo que hubieran dañado por razón de estar construyendo en esta zona de mangle. ¿A quién le enviaron? 1981, Guillermo Godró Marrero era el querellado en ese momento. Obviamente le enviaron la notificación del injunction y le dijeron, mire, esto es lo que tiene que hacer. No se vista que no va. Esto es lo que tiene que hacer con relación a lo que hicieron ilegalmente en ese mangle. Le enviaron igualmente, y quiero ver si puedo tener un... Perfecto, aquí está. Le especificaron las condiciones en que tenían que volver a reponer todo el área. Específicamente, habían condiciones de rellenar el mangle, o sea, que de tratar de volver, de más que replantar parte del mangle, restauración de las áreas y estructuras, de las áreas que habían removido y las estructuras que tenían que removerlas, etcétera, etcétera. Y aquí nombra a todo el mundo. Especifica condiciones para Héctor M. López, para Lorenzo Purcell y Armando Sosa. ¿Quiénes más? Aquí estaba Rafael de la Torre, etcétera, etcétera. Y dos de los abogados que participaron de esto, a los que la Corte le entregó notificación de este interdicto, fue, por un lado, el abogado estadista Blas C. Herrero Calderón, quien fuera, oigan esto, secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico bajo Luis A. Ferré. Qué increíble. Y entre otros reconocidos estaba ahí Gustavo del Toro, el licenciado Gustavo del Toro, el padre de Benicio del Toro. Y yo conocí al licenciado Gustavo del Toro. De hecho, lo conocí por razón de ser un abogado activista en el Tribunal Federal como litigante. Y estaba ahí como parte de los que recibió el injunction. No está claro si tenía una propiedad o habría comprado alguna participación indivisa o era parte de los abogados que estaba defendiendo a aquellos que encontraron allí, que el cuerpo de ingenieros intervino con ellos para a quienes acusaron de haber violentado todas las leyes en aquel momento relacionadas con la protección del estuario. Fíjense que estamos hablando, además de eso, hay otros nombres que honestamente yo no necesariamente conozco. Hablan de que entre ellos hay personas como abogados, además de los abogados que ya hemos identificado nosotros, hay también quienes serían médicos, etcétera. Los abogados son Héctor Oliveras, Gustavo A. del Toro, que ya lo dije, Blas C. Herrero, José A. Rivera Cordero, Francisco Collazo, Aton Castro, Mark Jiménez, Guillermo Godró, obviamente el que ya les he mencionado porque es la persona que
crea todo, o sea, que es el protagonista principal de toda esta novela. William Feliciano Ruiz, Oscar González Vadillo también, Jorge Oppenheimer. Jorge Oppenheimer es interesante porque es un notario que también notarizó y que más tarde ratificó, o realmente antes del 81, ratificó una segregación, porque es que esto se pone interesante. Y otros que alegan, entre ellos hay médicos, Jorge Beri, Manuel, este es interesante, Manuel Sánchez Faura, Víctor Albertorio, Roberto García, Rosado Vértiz, Nertos Pavón, etcétera, etcétera. Todos son personas relacionadas al caso y ahí está un interdicto permanente desde el 1981. Desde que yo estoy escuchando el jueves esta controversia, yo no he escuchado a ningún oficial de agencia pública de Estados Unidos en Puerto Rico decir que en efecto este juez, el juez presidente entonces de la Corte Federal en Puerto Rico, Hernán Pesquera, había emitido un interdicto permanente con relación a esa área. ¿Y qué es? Que los interdictos caducan y nadie nos ha dicho nada. ¿Y qué es? Que esta gente no tiene memoria histórica y no tienen archivo donde ir a buscar lo que ha pasado con relación a esa área. Porque yo quiero que ustedes sepan que los empleados y las personas allegadas, porque hay unos que son empleados y hay otros que no lo son, del Departamento de Recursos Naturales, que protegen y que se dan a la tarea de mantenerse activos en la vigilancia y protección de los recursos naturales, lo que no hace Rafael Machargo. Ya habían llamado la atención de que esto estaba así, y ahí está el caso del 2015. Pero antes de llegar al 2015, vamos al 2006. Las construcciones están mal planificadas, se construyó como si fuera Estados Unidos. Es que ahí no hay planificación posible, Rafael Torres. Edgar García, como siempre, ideas gringas que le dan copy-paste. Marnie Ferrer, el truco boricua a su máxima expresión, así no se puede. Corrupción federal. No usan, dice Yari, no usan el cerebro. Miren, en el 2006 asesinan a Gilberto Godró Marrero. Asesinan en su casa de una forma violenta y que dice muchas cosas. El periódico de Guayama, el periódico regional de Guayama, lo dio cuenta de ese asesinato. Lo asesinaron en su marquesina en la comunidad La Playita. Fue encontrado muerto por su chofer el 5 de septiembre del 2006 a las 7:10 de la mañana. Ese día participaría de un homenaje a la reina del universo, Zuleika Rivera, en la Bienvenida a Salinas. Le hicieron un disparo que lo alcanzó en el lado izquierdo de la frente y tenía 3 heridas cortantes en el muslo derecho. Se encontraba semidesnudo, tenía amarrada al cuello una corbata y tenía la mano derecha amarrada con un cable de teléfono. Yo solamente tengo que decir que yo tengo 2 fuentes de información en el área sur que me dicen que este delito está relacionado supuestamente con una venganza contra Godró Marrero porque habría tenido actos lascivos contra un menor. Y eso se manejó de una manera que ya ustedes ven lo que dijo la prensa regional, que fue un asalto. No, un asalto no creo. Lo que pasa es que por ahí entran embarcaciones de dudosa reputación, dice Ángelo Soto. Interesante el programa de hoy, Carmen Enita, hermano González, gracias. Ese silencio demuestra la gran cantidad de dinero que vuela. ¿Será dinero legal o lavado de dinero a sabiendas? Lo amordazaron, dice Ángelo Soto. Yo, después del 2006, del asesinato, no se sabe nada más del famoso interdicto. Hasta que en el 2015 tenemos en la evidencia, y ahí está el 6 y desista emitido por Carmen Guerrero, contra 4 personas, entre ellos un hijo de nombre Guillermo J. Godró Veguilla, de Godró Marrero. Cuando se da este cese y desista, a la agencia le toma 5 años, mi hermano. 5 años en resolver en sus méritos esta controversia. Le hicieron vista
11 vistas, aparentemente de 10 a 11 vistas entre el 2016 y el 2019. Y a la agencia le tomó un año resolver y emitir una orden de una multa que Tania Vázquez, la entonces secretaria del Departamento de Recursos Naturales del Ricardo Rosselló Nevares, gobernador renunciante, que renunció en diciembre del 2019 cuando se pensaba que estaba siendo investigada por corrupción en el caso del entonces superintendente del Capitolio, José Jerón Muñiz Lasalle, el novio de la nieta de Carlos Romero Barceló. Increíble como esto todo, ¿verdad?, se une. Estamos hablando de que cuando esto ocurre, Tania Vázquez de una multa de 5,000 le dijo que pagara 3,000 y mis fuentes dicen que nunca pagaron nada. Al día de hoy, en el 2022. ¿Quiénes han pasado por el Departamento de Recursos Naturales, además de Soltero Harrington, que sabemos que ya no existe? Obviamente, Tania Vázquez, si vamos por orden, Daniel Pagán, Luis Fortuño, ¿qué hizo en el Departamento de Recursos Naturales con relación a las mareas? Nada. También tenía jurisdicción sobre el asunto. Y estaban construyendo también en el 2000, del 2009 al 2012. Estuvo antes, hubo dos en la administración de Sila María Calderón, entre ellos el primero, Rodríguez de apellido, también estuvo más tarde bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a ver si encontramos todos los nombres aquí. Estuvo más tarde igualmente el secretario, Tania Vázquez, hubo dos interinos con Tania Vázquez y Rafael Machargo. Daniel Pagán, ya lo dije, y Rafael Machargo. Fíjense de qué estamos hablando. ¿Qué hicieron esos secretarios con relación a la orden, el interdicto? Que es que en el Departamento de Recursos Naturales no hay oficina legal, porque yo tengo el cese de cita y hay una abogada que es la que hace las gestiones. Allí nadie le dice al secretario, oiga, estos son los interdictos, estos son las órdenes de cese de cita por un lado del departamento y estas son las órdenes judiciales con relación a la protección de los servicios, de los recursos naturales. Es que aquí nadie hace eso en la secretaría que tiene la misión de velar por los recursos naturales. Pregunto. Insistimos entonces en que todos esos secretarios, incluida Carmen Guerrero, que hizo lo que hizo en el 2015, después como jefa de la EPA, no sabemos nada. 2021, 2022, perdón, en el 2021 los fogones están prendidos por todas las esquinas de la costa de Puerto Rico con relación a lo que está pasando con el redesarrollo de la costa, la destrucción de los recursos naturales, la privatización de los bienes de dominio público. Y al día de hoy nadie dice nada. Y el gobernador del 32% ha dicho algo. Ustedes lo han escuchado decir solamente que dice que Rafael Machargo va a hacer lo que tiene que hacer, pero que eso es desde hace tiempo. No, gobernador. Es que Rafael Machargo ha estado en dos instancias. Estuvo como subsecretario también en este periodo de el 1981 hasta acá y jamás hizo nada. Y ahora, a pesar de que su gente en el Departamento de Recursos Naturales le dice lo que está pasando en las mareas, nada. Mariana Nogales Molinelli se lo sacó en la cara el pasado jueves. Le dijo lo que tiene que hacer es renunciar porque no está haciendo su trabajo. Ahora le piden los documentos en la presidencia de la Cámara de Representantes y usted, ni esta boca es mía. Yo consulté con una persona que conozco que es obviamente científica en el área y me dice, sí,
se puede restituir el área, pero mucho dinero, es mucho dinero el que hay que consumir e invertir en devolver esa área a lo que era un área natural que protege el entorno de Salinas, incluso de las altas mareas. Y me dice a mí el gobernador del 32% que a esta hora, a las 8:54 de la mañana del 28 de marzo, nada tiene que decir sobre la destrucción. Ahí están los elementos del Partido Nuevo Progresista en toda la investigación. Ahí están los elementos del Partido Popular como secretarios que no hicieron nada. Ahí están. Ahí está el desmantelamiento de la principal agencia de protección de los recursos naturales. Y el gobernador del 32% no se entera. Tania en Paseitos con Tomás Rivera Chat estaba haciendo inventario de Costas Prime Real Estate. Déjenme ver que alguien me pregunta algo. Bárbara González, ¿cuáles son las funciones de un secretario de cualquier agencia de gobierno? ¿Darle largas a la impunidad, ignorar la ineptitud reinante? Bueno, yo creo que aquí las agencias federales tienen algo que decir sobre el asunto. Ahora me dicen que está todo el mundo pidiendo la luz por seña y que allí van a hacer lo que tienen que hacer. Ahora, después que destruyeron, creo que lo tienen que hacer. Pero más vale que se busquen los chavitos, tipo Vieques, que estuvieron 60 años bombardeando y todavía no han limpiado lo que tienen que limpiar en Vieques. Aquí hay que hacer mucho también. Y si no fuera por los científicos, que yo sé que pululan, que hacen trabajo alrededor de estos estuarios, si no fuera por ellos, aquí no hubiera ni siquiera documentación de todas las cosas que han hecho. Y ahí están las imágenes. No estamos diciendo nada que sea un invento. Allí hay parques completos de campers, de casas rodantes. Allí hay hidrantes. Allí hay infraestructura eléctrica. ¿Dónde está la Fiscalía Federal en todo esto? Pues yo le voy a decir, porque también me enteré, que la fiscal Carmen Márquez, esa fiscal que ha estado bastante vapuleada en la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico, sabe de este asunto. Y ya hay una investigación abierta sobre este asunto. Pero allí parece que confluyen muchos delitos alrededor del Código Penal estatal y federal, no solamente ambiental. Y parece que eso es lo que están tratando de conjugar las autoridades federales. En serio, ¿cuándo se van a meter allí? Porque allí vive gente que está protegiendo la reserva. Allí hay gente que pide la luz por seña porque hay actividad disque delictiva de otros delitos no relacionados con el ambiente. ¿Cuándo va a haber una protección de parte de las agencias que se suponen que protejan el área? ¿Cuándo va a haber denuncia, fiscalización, gran jurado? Dicen que la fiscal Carmen Márquez ya está investigando. Eso es otra pregunta que le tengo a Limari Llobet, la colega comunicadora de la oficina de el fiscal Muldrow, a ver si pueden decirme algo, si en efecto ha habido comunicación con el Departamento de Recursos Naturales, porque todavía estamos esperando que Fish and Wildlife haga algo con relación a Sol y Playa. Y nada pasa. Yo creo que ha sido importante definitivamente traer una investigación que es completa, que data del siglo XIX, de la época de la colonización y conquista de Puerto Rico. En un punto específico, en un área que se estima que pueda tener de 5 a 8 mil cuerdas en las 4 fincas que hay allí. Entiendo que son 5 fincas, perdón. En todo eso, la posibilidad de que los delitos ambientales hayan dañado tal el área que en efecto se necesitan millones de dólares para devolver esa área a lo que era antes un hábitat natural de mangle. Por eso se creen intocables, porque se robarán otras elecciones. Dice, en enero de Hacienda nada, Francis Rivera Ríos. Ilka, ¿por qué hay que esperar en mayo según Machargo? Bueno, yo no sé si le van a respetar un desahucio. Si Machargo dijo que hay que esperar en mayo, es que las autoridades federales deben estar planificando algo ya. Ya no perdamos el tiempo tirándole a Machargo y a Molinelli.
Ellos tienen su jefe y no es el pueblo. Todos nuestros cañones deben estar apuntados hacia la administración de esta colonia, dice Melvin Rodríguez. Tú ves los troles diciendo que la gente protesta porque son gente sin dinero mientras no dicen nada por invasiones de parcelas. Ay, bendito Alberto, olvídate de los troles. Ellos siempre van a subsistir para eso. Parte de su realidad. Yo a veces pienso que no tienen más nada que hacer. Sí, lo más seguro y además obviamente son a sueldo de los partidos políticos. Hacienda debe investigar toda esa gente que se enriqueció alquilando a los campers. No me extrañaría que por ahí entre droga, dice María Cruz. El pueblo tiene que meterse en la Comisión Estatal de Elecciones porque si no esta gente seguirá chanchullando para seguir ganando. Un asco. Es un puerto de drogas, Nivia Rodríguez López. Nadie, no lo dudo. Es un corrupto que se hace el pensuago para que lo carguen, dice Yari. José Dalmau 2024. En el 2024 te vas, dice Rafael Torres. Bueno, yo quisiera saber dónde está el Partido Popular, bendito sea Dios. Pues ellos existen. ¿Cómo es posible que no hayan dicho nada de lo que está pasando aquí? ¿Cómo es posible que lo único que hayan hecho es, después que Mariana Nogales hizo lo que hizo, decir que la Comisión de Recursos Naturales va a investigar? Pero bendito, por lo menos sean honestos y denle la gracia a Mariana Nogales. Porque, si no me equivoco, alguien que me corrija, fue Mariana Nogales la que sacó esto el pasado jueves. Y obviamente el periodismo hizo su trabajo. Los fogones están prendidos en todas las esquinas. Si tuviéramos por lo menos 5 más productos de medios independientes y todos tuviéramos la capacidad económica de tener 3 y 4 personas, yo les hago un cuento a ustedes si no sabíamos todo lo que está pasando en todas las esquinas del país. Si se fijan, todo es sistemático, Gladys Esther, saludos. Que paguen ellos los daños y las reparaciones. El PPD es cómplice, dice Edgar García. Esto empezó 7 años atrás y se empeoró en la pandemia, Arturo Irizarry. Porque ellos también son unos corruptos, dice Diana Ivette. ¿Habrá de ellos allí metidos? Bueno, hay que preguntarle al representante, Luis Nalmito, pero no se supone que él también pueda decir algo con relación a esto. Yo no le escucho diciendo nada. José Rodríguez dice que son iguales los PNP y los PPD. La ley 60 es para que los extranjeros puedan votar en el 2024. Ah, imagínate tú. Tú te puedes imaginar. Pero no son tantos como para decidir elecciones. Pero bueno, Yalitza Serrano dice buenos días. George es el tonto útil que hace que lo que Pierluisi le dice. No seamos ingenuos, son instrucciones de Pedro. ¿Cuál es George? No importa lo que valga la restauración, esos invasores tienen que pagar la misma. Gracias a Mariana por su fiscalización, dice Ángel B. Ortiz Barreto. Bueno, yo me voy a esta hora, dice Sandra García, que hay ley Rico. Miren, la ley Rico, que tantas veces hemos hablado acá de por qué necesariamente las autoridades federales no la invocan, es porque si pueden acusar de una manera más directa y menos compleja, la ley Rico es súper compleja para traer casos bajo ese estatuto. Así que yo creo que la empresa criminal continua, pues por eso es que vemos un caso aquí, un caso allá, y cuando tú los reúnes, en efecto, hay gente que establece que es un RICO Act. Esta profunda investigación exhaustiva, dice Maggie, la he de estudiar. Espero en la próxima desfile de pruebas. Felicito por nadie tiene algo como lo que ustedes están trayendo al pueblo, que es el afectado. Los que hicieron, los que dieron la continuidad, los que tienen que hacer son sacados a la luz pública. Gracias muchas aquí en su programa y por el ser que ha tenido, como se dice en inglés, los guts en su sitio para hacerlo. Gracias, Maggie García. Nosotros vamos a insistir en profundizar en los asuntos. Necesariamente una no tiene que traer lo nuevo. Esa investigación de Mariana Nogales nos dio el punto de partida. Créanme, el punto de partida para ir al registro. Lo bueno del registro es que lo podemos ver en línea. Podemos ver muchas cosas en línea. El crimen está en línea. Nosotros vamos a seguir investigando y créanme, una de las cosas que queremos hacer para un espacio que queremos traerlo como serie el próximo mes de abril es precisamente este tema del desarrollo de las costas, de qué manera unos y otros han influenciado y han influido en que esto se dé de esta manera. El país tiene que estar más consciente. No hay manera que a usted le vayan a vender un terreno en medio de un mangle sin título de propiedad, a sabiendo de que está comprando un instrumento como puede ser la participación del bien indiviso, y lo compre sin preguntar, porque sencillamente usted quiere ver el mal. No,
Yo creo que hay un quid pro quo que también tenemos que hablar de esto, y eso desde el punto de vista de la psicología y de la mentalidad de cómo desarrollamos nuestra ideología y cómo creamos un perfil de personalidad. Tenemos también que hacernos responsables de lo que está pasando en el país y atacarlo, denunciarlo, fiscalizarlo y seguir para adelante porque este país es nuestro. Éxito, nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo último. Si pasa algo, saben que interrumpo y vuelvo, pero voy a estar escribiendo y haciendo otras cosas para Bonita Radio. Nos vemos mañana. Buen provecho y que la pasen muy bien.